Cada año la venida de Jesús al mundo es celebrada, pero pocos son los que saben quién fue Él en realidad. Por eso aquí te contaremos 15 momentos extraordinarios de Jesús según las Escrituras. Iniciamos con su nacimiento. Durante siglos los profetas de Israel habían predicho la venida de un Mesías, el cual fue anunciado por una estrella. El nacimiento fue en Belén, celebrado en la Navidad que marcó la llegada del Mesías. La visita de los 3 reyes magos del Oriente le llevaron regalos y reconocieron a Jesús como rey. En su nacimiento, Herodes gobernaba Judea y al escuchar que un niño le robaría su trono, estalló en furia, asegurando que él debía ser el único rey. Por eso ordenó a todo su ejército a dar vida a los niños menores de 2 años. La fecha fue el 28 de diciembre. Razón por la cual la Iglesia Católica recuerda ese día como la partida de muchos santos niños inocentes. Jesús creció junto a sus padres, María y José, como un niño ejemplar, pero a sus 12 años viajó a Jerusalén con sus padres para celebrar la Pascua. Allí se dirigió al templo y escuchó y preguntó a los doctores quiénes quedaron asombrados por sus conocimientos. Uno de sus primeros milagros públicos, aunque sabía que aún no era su hora, pero el cual hizo porque se lo pidió su madre, fue convertir el agua en vino. Y es que Jesús junto a María fueron invitados a unas bodas en Caná de Galilea, donde pasados los días se había acabado el vino. Pero luego convirtió las tinajas de agua en vino. Se dice que fueron 600 litros de agua. Seguidamente, otros de los sucesos que ha marcado con el pasar de los años fue cuando ya le seguía una multitud debido a sus predicaciones. En una de esas prédicas le hicieron saber que muchos estaban hambrientos, pero solo había 5 panes y 2 peces. Ante eso, Jesús los colocó frente a él y los multiplicó. Saciando a cada uno de sus seguidores, se dice que le dio de comer a 5,000 personas. Otro hecho importante en la vida de Jesús que no podemos dejar por fuera fue cuando caminó sobre el agua. Después de alimentar a 5,000 personas, Jesús se fue a orar a un monte solo. Los discípulos subieron a una barca y se encontraron con una tormenta en el mar de Galilea. Jesús camina sobre el agua para llegar a ellos y los discípulos se asustan al principio creyendo que es un fantasma. Jesús se identifica y luego permite a Pedro caminar sobre el agua, quien se hunde por la duda. Jesús finalmente lo salva. Después de esto, calma el mar con una sola frase: calla, enmudece, y fue así como las olas se fueron calmando de inmediato. La sanación de muchos enfermos también fue algo fundamental del paso de Jesús en la tierra, pero quizá en esa época uno de los testimonios más impresionantes para muchos fue el de haber sanado varios leprosos con solo tocarlos, siendo esta una enfermedad que no tenía cura. Pero eso no se compara con haberle dado la vida a Lázaro, devolvérsela, quien ya tenía 92 horas de muerto. Ya estaba sepultado, solo bastó que Jesús llegara al lugar y expresara que se levantara, asombrando a los presentes. La expulsión de los demonios a varias personas también fue algo impactante, y es que según los textos bíblicos, solo decía sal de él y de inmediato la criatura abandonaba el cuerpo de la persona. María Magdalena era una mujer adúltera, quien al ser descubierta el pueblo no dudó en apedrearla, pero evitó que sucediera, refiriéndose a que aquel que estuviera libre de pecado que lanzara la primera piedra. En su transfiguración brilló como un mismo sol. Se dice que se le vio hablando con Elías y Moisés, algo que sus discípulos nunca pudieron olvidar. Pero sabía que tenía que morir, y además que sabía que discípulos lo traicionarían, y ni así huyó. Después de su muerte, al tercer día resucitó y subió a los cielos, pero antes de esto comió, enseñó y caminó con sus discípulos durante 40 días.